debemos entender que en toda la humanidad, en todos los países del mundo, está la política. Está el gobierno. Alguien gobierna. No hay una sociedad donde no esté un gobierno. Nos guste ese gobierno, no nos guste, pero el gobierno está en todos los países del mundo. Entonces, pensar que hay que ser indiferente en lo que pasa en la sociedad, en la nación, en el país que nosotros habitamos, en el país que nosotros votamos y somos partícipes a través de nuestros representantes. Si no entendemos esto y decimos, a mí la política no me gusta, las políticas son todas iguales, yo no voy a ir a votar. Y bueno, si la gente buena no va a votar, van a ir a votar los malos. Y desgraciadamente van a gobernar los peores. Porque no todos los políticos son iguales. Como no todos los seres humanos somos iguales, físicamente, y en los comportamientos, en las conductas, en los conocimientos, también todos los gobiernos no son iguales y todos los gobernantes no son iguales. Puede ocurrir en época de crisis como la actual, donde se han perdido los valores, que la estemos pasando mal, como la estamos pasando. La estamos pasando mal. Y el gobierno que viene es peor que el que se va, que el que se fue. Y se echan culpas. Ninguno asume la responsabilidad. No asumen la responsabilidad los que gobiernan de los fracasos. Siempre buscan un justificativo y es lo mejor que se les presenta en la cabeza. Es que le echa la culpa al que se fue. Y resulta que el que está echándole la culpa al que se fue no se da cuenta que es peor que el que se fue. Y que no mejoró nada, sino que todo empeoró, como un tobogán. Y venimos en la Argentina transitando una decadencia. Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a los fracasos, a los tumultos, a la tristeza, a los privilegios. Igual, semejante, porque igual no hay nunca nada, pero en las mismas situaciones que estuvieron los franceses y numerosos pueblos, numerosas naciones, antes, previo a la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Francia con la Revolución Francesa? Se venían en crisis. Venía en crisis el sistema, porque la monarquía se había desmejorado. Había entrado la monarquía en una corrupción. La familia real estaba en corrupción. Esa corrupción, despilfarro de los recursos públicos, lleno de privilegios, con una presión impositiva o tributaria a la corona tremenda, insoportable para el resto de la población, menos
la familia real, los parlamentarios, las corporaciones y la iglesia, que tenían privilegio. Era un bochorno en Francia, un proceso que llevó años, más de 100 años de gestación, más de 100 años, y que llevó a un resultado. Los monarcas, el rey y la reina guillotinados, descabezados, y el pueblo protagonista de la Revolución Francesa, con los líderes que iban apareciendo en el tiempo en Francia, y que con los filósofos, con los escritores, con los ideólogos, con el contrato social de Rousseau, con Hobbes, con varios pensadores, previo y posterior a la Revolución Francesa. Y si nos arrimamos a nuestro país, vamos a ver que la generación del 80 y la Revolución de Mayo, los revolucionarios de Mayo, salieron de los países europeos, sobre todo de Francia, imbuidos, donde se educaron en Francia, donde tomaron los principios de libertad, igualdad, libertad y fraternidad. Fueron los tres eslogans de los revolucionarios, que fueron ideólogos y que arrastraron a todo lo disconforme, y se armó la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, Francia vivía eso: privilegios, numerosos privilegios, presión tributaria infernal, pobreza, despilfarro de la clase gobernante, tanto de los parlamentarios como de la realeza, el clero con numerosos privilegios, y el resto, como dijo Cambalache, la veía pasar y sufría. Algo similar nos está ocurriendo a nosotros en la República Argentina. Está ocurriendo en muchos países del mundo, pero la Argentina en este momento es uno de los peores países que la está pasando, con índice de pobreza jamás visto, con índice de niños pobres menores de 14 años de más de un 60%. De cada 10 niños, 6, más de 6 son pobres. Y más grave aún, porque la pobreza le ha anulado el discernimiento, la capacidad de comprensión. No tienen capacidad de entendimiento. Pero una parte de la población, un 20% de los argentinos, esto lo viven como un hecho natural, contento, apoyando los feriados largos, 4 días sin trabajo, sin actividad más que la hotelera, y los turistas que precisamente están dentro de ese 20% de que habla la realidad en Argentina. Y para ellos, y ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que nos gobiernan, ellos son los titulares de los privilegios, y ahí abarcan todo, todas las corporaciones que conocemos, las políticas, las sindicales. Sí, la política,
las sindicales, la clase empresarial, los titulares de los 3 poderes del Estado. Sí, ahí están. El clero, también las cúspides del clero tienen privilegios, porque tienen sueldo. Los arzobispos, los obispos, que lo pague el Estado. Y después otro que se lo pagan los fieles, o la actividad, trabajan también como docentes, como predicadores. Pero así estamos en la República Argentina, con una crisis que la clase dirigente está más ocupada de conservar los privilegios, de cómo pueden mantenerse en el poder todos estos privilegiados que he nombrado, cómo pueden conservar sus privilegios, su estándar de vida abundante, sin problemas económicos, y están pujando por quedarse siempre lo mismo, que no pase nada. Para ellos no le conviene el cambio. Y algunos que quieren el cambio, no sabemos si lo quieren para cambiar la situación de la Argentina y de los argentinos, porque uno sospecha que lo que quieren es el cambio para estar ellos en los privilegios y que los otros tampoco se vayan, quedarán enganchados por ahí en algún lado, como en la provincia de San Juan. Quienes pierden el poder se arreglan con el poder que viene y empiezan a tener cargo de asesores, titulares de varios organismos de tercera línea. Y yo le voy a leer, después de esta especie de editorial que vengo haciendo, algunas cosas de la Revolución Francesa que avalan lo que estoy diciendo. Porque tenemos que despertar. Nosotros ahora no necesitamos la guillotina, por ahora. La queremos evitar. No necesitamos una revolución violenta, en donde la clase dirigente política se está preparando. Fíjese que se están preparando. Cuando usted ve que hacen leyes que van a criminalizar y que van a combatir las protestas, es porque se están cubriendo para poder controlar las reacciones que a la larga o a la corta van a venir. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero que va a venir, como ocurrió en la Revolución Francesa. Por eso le voy a leer en el próximo bloque las partes más importantes de los hechos que ocurrieron y que desembocaron en la guillotina y en el derrocamiento de la monarquía y en el nacimiento de la república. Porque nosotros estamos transitando en este lugar. Y yo voy a avanzar en este sábado y le voy a dar una óptica de lo que puede hacer, lo que puede venir y lo que puede suceder si se dan algunas condiciones que yo creo que se pueden dar, y que esperemos que las condiciones sean por la vía democrática, por la vía del voto, que las condiciones sean en un cambio revolucionario, pero en paz, sin sangre. Pero depende quién lo vaya a hacer, las transformaciones que hay que hacer en Argentina. Podemos tener un cambio con sangre. Nosotros queremos un cambio en paz, sin sangre.
en donde los responsables de lo que está pasando comprendan que van a tener que resignar privilegios, que van a tener que resignar ganancias que no los afecta en nada en su vida, sino en sus ambiciones. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Y si creemos que nos vamos a salvar, yo me salvo, me acomodo con el político, con el diputado, con el gobernador, me da un conchavo en la justicia, me acomodo en la justicia, me acomodo en una concejalía, en una intendencia, en una diputación, en una gobernación, en un senado, de la nación, o en la Cámara de Diputados de la Nación, y me arreglo con el empresario, me arreglo con el sindicalista, me arreglo con la corporación profesional. Y claro, si hubiera tantos recursos y plata para que todos nos arregláramos, no estaríamos hablando. Porque estaríamos todos con un sueldo de 3 millones de mangos, estaríamos disfrutando de gastar la plata que no trabajamos, que no producimos, la producen otros, pero ese otro se tienen que dar cuenta de que eso es imposible. No hay estado del mundo que no haya bienestar sin resignación de los poderosos y sin eliminación de los aberrantes privilegios. No hay. Y no hay estado del mundo. No hay de los 200 países aproximadamente que hay en este momento en el planeta Tierra que esté disfrutando de la corrupción y que esa nación que gobiernan bajo la corrupción estén todos como reyes, que la corrupción no lo va a afectar. No hay. Los países donde mejor están los ciudadanos es los países que menos corrupción tienen. Menos corrupción tienen, menos privilegios tienen, menos presión tributaria tienen, menos planes sociales, menos desocupados y más trabajo.